Hallelujah. Denise, did I leave my glasses there? Oh, I got it. Aleluya, aleluya. Bienvenidos a todos sintonizando por medio de Facebook Live. Andaba buscando mis lentes y no puedo ver. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares si son tan amables. Estamos contentos, alegres de estar en la casa, en los atrios del Señor. Amén. Y estamos aquí con hambre y sed de justicia, como hemos predicado la semana pasada. Hablamos sobre hambre y sed de justicia. Amén. Y estamos buscando su presencia. Estamos buscando más de Dios. Les mencioné la semana pasada que la palabra de ánimo que estamos buscando, que hemos oído del Señor, es de que necesitamos más de Él. Amén. Todos los días necesitamos más del Creador del universo. Todos los días necesitamos más de su presencia. Agarrarnos firmemente de su mano y nunca soltarlo. Cuando tenemos hambre en verdad, amén, hasta el platillo más humilde es sabroso. Amén. Dijo mi suegro una vez, dijo, ¿cuál es el platillo más sabroso? Y me dijo, el que se come con hambre. Amén. Así que ayer pedimos a Dios que abriera nuestro apetito para la presencia de Dios, que nos diera un deseo de buscar y anhelar estar en sus atrios, estar en su presencia. Y en el tema de busqué al Señor, lo escribí en términos pasados, para que siempre pudiéramos decir que en cada etapa estoy aquí porque busqué al Señor. Y buscaré al Señor para llegar a donde voy, para cuando que llegue ahí puedo decir que yo busqué al Señor, que Él me guió, Él me lideró a este lugar, y que donde yo estoy es bendecido porque seguí los pasos, seguí el mandamiento, seguí la lámpara a mis pies y el lumbrero a mi camino para llegar a ese lugar, porque busqué al Señor. Si vamos a acercarnos a Dios, si vamos a buscar su presencia, el camino más sólido que podemos usar es a través de su palabra. Y por eso es parte de la razón que hemos venido, porque venimos buscando su palabra. Aleluya. Si van conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, quiero poner como fundación esta escritura. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inclinando nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te amamos, te glorificamos, Padre. Te damos gracias por la sanidad divina que ya ha transcurrido en este lugar. Reprendemos todo ataque artimaña del enemigo ahorita en el nombre de Jesús. Declaramos que esta casa es limpia, purificada y preparada para recibir maná del cielo. Padre, en este día queremos quebrar pan y ser nutridos por medio de tu palabra, y te buscamos a ti. Estamos ansiosos y con hambre y sed de ti, Padre, y tú eres fiel a tu palabra, que seremos saciados. Te damos gracias por adelantado por la palabra que vamos a recibir en ese día, y te lo damos ahora en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Listos? ¿Están listos? Amén. All right. Pues listos o no, ahí vamos. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda palabra que sea escrita en este gran libro fue respirado, exhalado, amén, por el Creador del universo. Sabemos que todo lo que está escrito en cada página, aunque tiene diferentes autores, amén, fue inspirada y respirada por Dios. Y de eso es importante de reconocer que esto contiene eso, porque cuando consideramos la grandeza de Dios, amén,
los aires, las aguas, la tierra, las aves del aire, los bestias del campo, cuando consideramos que es el hombre, los ángeles, cuando consideramos todo lo que Dios habló en existencia, que tenemos la muestra que existe, tenemos que aplicar esa sabiduría a lo que está escrito en este libro. No solamente un montón de historias, de cuentos, amén, de hechos históricos, pero algo que fue inspirado, soplado por el aire de Dios. Amén. Cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Pero Él no creó el sol hasta días después. Todo tiene que hacerle caso a Dios, al orden y el plan perfecto de Dios. Cuando Él lo habla, tenemos que poner atención. Cuando Él se repite, quiere decir, cuando Él lo dice 2 veces, amén, póngale doble atención. Porque Dios está tratando de agarrar nuestra atención. Y mirando aquí la palabra de Dios, que dice toda la palabra, no solamente el Antiguo Testamento, pero el Nuevo también. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Es útil para enseñar. Amén. ¿Cuántos alumnos hay en la casa en este día? Amén. Queremos aprender. Para redarguir, para corregir. A veces es para darnos unas buenas. Amén. A veces el pastor tiene que usar la barra con el gancho para poder jalarlo para acá. Véngase acá, allá hay peligro, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido un poco el cuello estos días? Aleluya, ayúdanos, Padre. Y luego dice, para instruir en justicia. Y luego, ¿por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios, ser enseñables, ser corregibles, enseñados en justicia, para que podamos ser preparados para toda buena obra. Dios no quiere hablarnos para quedarnos sentados y afectados. Dios quiere que seamos infectados de su palabra para ser motivados a movernos, a cumplir alguna acción. Amén. Si somos conscientes de que la palabra de Dios, amén, fue inspirada y tiene tanto poder, vamos a entender que Dios nos está hablando con propósito. Amén. La palabra de Dios no cambia y no fue escrita para adaptarse a nuestra agenda. A veces algunas personas toman la postura de que Dios hace lo que yo le pido. Pero a veces lo que nosotros le estamos pidiendo está muy lejos del corazón de Dios. No podemos movernos en la palabra de Dios y usarlo para nuestras propias agendas, sino que entender que cuando Dios nos habla, Él lo hace intencionalmente, pero con una agenda supernatural. Si elegimos usar la palabra de Dios para acercarnos a Él, no podemos leerlo como una novela, como un libro cualquiera que está ahí en la casa. Tenemos que leerlo y tomarlo en cuenta como una carta escrita en amor, una carta personal, una carta intencional. Amén. Y es el mapa de la vida. Debemos de entender que esto Dios lo escribió para nosotros. ¿Cuántos lo saben? Que cuando Él lo escribió hace miles de años, su intención era directamente para mí, para que yo pudiera ver que Él lo escribió y todo lo que sucedió fue para que yo pudiera aprender cómo confiar en Él y vivir victoriosamente. ¿Cuántos lo saben? Si no, ahora lo van a aprender. Tengo 7 puntos breves, nada más unas 3 horas esto, ¿está bien? No es cierto, no tanto. Pero sí son 7 puntos. Y el primero es que si vamos a acercarnos a Dios, significa que debemos de saber que Dios es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, su palabra ha existido desde el principio, porque Él ha existido, amén, por todo el tiempo. Nadie lo creó, Él ha existido siempre.
y Él es la palabra. Y cuando Él habla, todo tiene que hacer caso, porque esa palabra fue hablada desde el principio. Él es la palabra. Dios es la palabra. La Biblia también dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si queremos estar en el camino correcto, amén, si queremos vivir en la verdad, si queremos una vida bendecida, tenemos que vivir en Él y saber que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y Él es la palabra. Cuando nosotros buscamos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hambre y sed de Él y lo buscamos, tenemos que entender que Él es todas estas cosas. Y cuando abremos la Biblia, nos exponemos a su santa presencia. Él es la palabra, amén. Número 2, Dios a través de su palabra nos da esperanza. ¿Por qué queremos acercarnos a Él tanto? Porque hay momentos en nuestra vida donde sentimos que no hay esperanza, que no hay salida. No sabemos dónde es para arriba, dónde es para abajo. Estamos, amén, enteramente en la oscuridad. No tenemos, algún momento en nuestra vida estábamos sin fe y sin esperanza. ¿O solamente fui yo? Pero entró Dios a mi vida, entró la luz, amén. Entró la sabiduría, entró la esperanza. Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: las cosas que, aleluya, vamos a ver. Dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron desde antes. ¿Para quién? Para nuestra enseñanza se escribieron. Dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí de nuevo les repito que esto fue escrito por nosotros. Para nosotros, disculpe. Fue escrito para nosotros desde antes, que por el proceso y la consolación pudiéramos tener esperanza. Cuando llega el momento, llega el día que sabemos para todos llega tarde o temprano, el momento que sientamos que no hay esperanza, sabemos a dónde correr, que Él es la respuesta, que Él es lo que más necesitamos. A veces en las cosas que no son de Dios tomamos chanzas, ¿verdad? Sí le digo yo, chanzas. Le arriesgamos ahí un poco para ver si pegamos el gordo. Y a veces siento que me tengo que corregir, porque siento que tengo tal vez más fe en jugar los números que en la provisión de Dios. Aleluya. Dios, ayúdame. Amén. Pero aquí estamos aprendiendo que por medio de lo que se escribió desde antes, se escribió para mí, que para yo, amén, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, yo pueda tener esperanza. El poder de la verdad de Dios resiste la prueba del tiempo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Lo que era cierto para los apóstoles es cierto para nosotros. Su palabra no ha perdido su significado ni su poder al transcurso del tiempo. Amén. Aleluya. Miles de años han pasado desde que Él ha dado ciertas verdades y hoy son más fuertes que nunca. Aún se pueden parar solas, son independientes. Amén. Nadie les puede quitar su poder. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo decían cuando el ejército peleaba con espadas y con escuderos. Ahora usan metralletas, bombas y todo eso, y aún la verdad todavía se para. El enemigo ha atacado en momentos, amén, donde no estábamos preparados, pero aún Dios en su gracia nos ha protegido. Tenemos esperanza porque tenemos su palabra, y tenemos esperanza porque tenemos a Dios. El punto número 3 es que llega
y quédate ahí un momento. Medita en la palabra. Estamos hablando de perseguir a Dios por medio de abrir sus santas escrituras. Pero no solamente vamos a leerlos, vamos a escudriñarlos. Vamos a tomar tiempo meditando en la palabra de Dios. Vamos a decir, ¿qué es lo que querías decir cuando dijiste esto? ¿Y por qué entró esta persona cuando no tenía nada que ver? Está bien hacerle preguntas a Dios cuando estamos meditando sobre los mandamientos que Él nos ha dado. Cuando estamos meditando sobre la instrucción, la dirección que Él nos ha dado. Y miramos aquí en Josué capítulo 1 versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. ¿De qué? De tu boca. En otras palabras, decláralos, platícalos, confiéselos, amén, proclámalos, que las verdades, amén, del libro de la ley. Y luego dice: sino de día y de noche meditarás en él. De día y de noche vas a meditar, vas a hablarlo, vas a pensarlo, vas a meditar, amén, procesar lo que está en la palabra de Dios, para que guardes y hagas, okay, otra palabra de acción, y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Eso nos gustó. Para que nuestro camino sea prosperado y que todo salga bien. Amén. A mí me encantó ese. Yo quiero que todo me salga bien. Yo quiero que Dios me prospere. Hay algunos que no les gustan a los predicadores que hablan de la prosperidad. Amén. Yo sé que Dios nos ha dado, nos ha alineado. A algunos nos puede confiar con riquezas, a algunos con sabiduría. Dios nos bendice de la manera en que Él quiere. Amén. Pero aquí me dice mi palabra, amén, muy muy claro, que yo debo de meditar en la palabra, hablar la palabra, para que yo pueda hacer ciertas cosas conforme a la instrucción de la palabra. Y entonces, aleluya, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La semana pasada hablamos sobre el Salmo 1, ¿verdad? Y tu hoja no cae y todo lo que haces prosperará. Aleluya. Estamos hablando sobre las avenidas de acercarnos a Dios. Las avenidas de cómo vamos a poder amarlo mejor. Hay lecciones de historia que nos enseñan quién Dios es, quién Dios fue y quién era Dios. Y si sabemos quién era, sabemos quién es. Dios me enseñó por medio de las lecciones históricas de lo que Él hizo, que me enseña quién fue. Y porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él fue grande ayer, lo será hoy. Y si lo es hoy, lo será mañana. Si ellos pudieron confiar en Él y Él me ama igual de grande, va a ser fiel conmigo. Si Él fue fiel ayer, va a ser fiel hoy y va a ser fiel mañana. Si Él amó grandemente ayer, va a amar grandemente hoy y va a amar grandemente mañana. Nuestro Dios no cambia. Y cuando nosotros estamos hablando de llegar y meditar en lo que es Dios, cuando viene el problema, cuando viene el ataque, cuando viene la mentira, cuando viene el temor, tenemos que leer la palabra y ponerlo sobre nuestra boca, meditar en ella y decir: Padre, tú dijiste que incluye esta situación, y ahora que me paro aquí afrentado al enemigo, Padre, tú me vas a dar la confianza, tú me vas a poder dejar mover la espada, amén, de la verdad, protegerme con el escudo de la fe. Padre, tú me vas a empoderar para sobresalir en esta guerra, porque tú eres fiel a tu palabra y tú no me amas menos que amaste a aquellos en aquel tiempo. Cuando llegamos a la palabra de Dios, vamos a meditar en ella. Ahora, cuando estaba meditando sobre esto, meditando la palabra, Dios me enseñó que entrar a la palabra de Dios es como entrar en un elevador. Amén. Y a veces las puertas se abren del elevador, amén, y no hay cielo, así que sube hasta quién sabe a dónde. Pero a veces
entramos al elevador y luego nos salimos antes de que cierren las puertas. Y no podemos avanzar. Pero decimos, leí mi Biblia, pero no meditaste. Amén. No le diste tiempo. Así que cuando entramos a la palabra de Dios, entramos al elevador. Le empujamos al botón que quieramos, pero tenemos que meditar. Tenemos que cerrar dejar que la puerta se cierre y nosotros en la presencia de Dios escudriñar las escrituras. Y a veces llega la hora de ir al trabajar y en vez de llegar al piso que oprimimos, tenemos que salir en el 4 o el 5. Pero salimos con una perspectiva nueva. Salimos con una sabiduría nueva. Salimos con una palabra intencional que ahora lo podemos ver más claro que podíamos ver en el piso 1. Espero que ahora cuando se meten a un elevador les acuerda que lean la palabra. Ya están en todos lados, ¿verdad? Permíteme un segundito. Miramos aquí que queremos meditar en la palabra de Dios. Cuando lleguemos ahí vamos a entrar, vamos a llegar y vamos a quedarnos un rato. No se trata de leer un capítulo al día y no ser impactados. Se trata de entrar a la palabra de Dios, aunque sea un versículo, y quedarnos ahí hasta que Dios conmueve nuestro espíritu. Que la mordida pequeña se saborea más. Amén. A veces cuando era joven, ahora no. Cuando era joven, agarraba la hamburguesa de 2 carnitas, 2 o 3 quesos, tomate, cebolla, lechuga, aleluya, jalapeños. Y como estaba tan rico, yo sabía que iba a ser sabroso. Le daba la mordida más grande, todo lleno de embarrado, ¿verdad? Algunos saben de lo que estoy hablando. Y casi me ahogo con la mordida tan grande. Aprendí a tomar mi tiempo, saborearlo, y no solamente lo voy a disfrutar más, amén, lo voy a disfrutar por más tiempo. No me lo acabo en 3 mordidas como antes. Puedo masticar y saborear lo que Dios me ha dado. Número 4. Si vamos a estar cerca de Dios, tenemos que ser oyentes y hacedores de la palabra. Amén. Podemos comer con nuestros oídos. Podemos consumir con nuestros oídos. Mateo 7:24 dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿okay? Y termina indicando que hay más, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente y que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Que escuchó y puso en práctica. No solamente entró un oído y salió por el otro. Amén. No solamente brotó de la tierra y los pájaros vinieron y se las llevaron, pero pudieron escuchar y, como acabamos de leer, meditar, pero también ponerlas en práctica. Y eso va a demostrar que somos prudentes y edificamos nuestra casa sobre la roca. Aleluya. ¿Cuántos han estado en un lugar donde la casa es instable? Cualquier movimiento y se mueve toda la casa. Da el uy, ¿verdad? O en un puente que se mueve así. Como dije, no, mejor me doy la vuelta. mejor no me subo. Pero un hombre, una mujer sabia, un hombre, una mujer prudente. Aleluya. Escucha la voz de Dios. Escucha las palabras y las pone en práctica. Porque saben que las palabras de Dios es el plan mejor, es el plan más sólido. Amén.
So, todos los que escuchan y lo ponen en práctica son sabios. Amén. Esto define quién eres y cómo vives. Si eres un oidor y un hacedor de la palabra, declara quién eres y cómo vives. ¿Quién eres y cómo vives? ¿Todos saben quién son? No hay miedo de que una casa se quiebre o se caiga porque fue construida según la instrucción del diseño de Dios. Si seguimos el plan de Dios, no hay falla. Pero tenemos que ser oidores de la palabra y hacedores. ¿Cuántos lo saben? Amén. Número 5, es nuestro sustento. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, así respondió Jesús a Satanás cuando lo estaba tentando. Y cada vez que el enemigo lo trató de engañar, usando la palabra como escritura para él aventarse o cambiar piedras a pan, amén, o adorar al enemigo, Jesús respondió primero con escrito está. Él respondió con la palabra de Dios. En el momento en que entró el ataque, Él respondió con la palabra. Dijo, escrito está. Y Él usó el contexto apropiado para poder callar y parar las artimañas del enemigo. Sabemos que todos pasamos por tentaciones, amén. Todos tenemos a veces caos en nuestra vida, problemas, llegamos a momentos difíciles, llegamos a momentos donde el enemigo empieza a tratar de causar temor y duda a nuestras vidas. Pero mi pregunta para nosotros en este día es, ¿tenemos una respuesta al enemigo que empieza con escrito está? ¿O usamos nuestra propia lógica para creer o para seguir lo que el enemigo está usando para engañarnos? Es muy buena pregunta. Porque cuando el enemigo lo estaba tratando, en este caso, lo estaba tratando de engañar, amén, dijo, tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se cambien a pan. Y él estaba ayunando. En su mente, tengo hambre, puedo hacerlo, no hay mal. Pero Jesús, sabiendo su palabra, siendo no solamente oidor, pero siendo Dios, siendo la palabra, amén, respondió con escrito está, no vivirá el hombre de pan, no vivirá el hombre de pan, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Le respondió en poder, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si lo hacemos a medias, tal vez lo manejamos mal. Yo sé que dijo algo así, ¿no? Era algo similar. Pero si no vamos a la palabra, nos podemos equivocar y dejar ser engañados. Debemos de entender que es nuestro sustento. La palabra de Dios es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, amén, que sale de la boca de Dios. Miren Juan capítulo 15 versículo 7. Dice, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Aleluya. La palabra condicional es sí. Permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Es una palabra condicional. Ahora, esto no es algo que podemos usar para manipular el poder de Dios. Es algo que usamos para poder decir, si yo estoy en ti y tú estás en mí, tenemos el mismo objetivo. Si tú estás en mí y yo estoy en ti, tenemos el mismo lugar que queremos terminar. Vamos por el mismo camino, vamos de lado a lado. Y si Dios nos ha
va con nosotros y Él nos manda a hacer algo, amén, y nosotros no tenemos lo que necesitamos para llevarlo a cabo, se lo podemos pedir a Él, Él lo va a proveer porque estamos de una sola mente. Amén. Les dije a los hermanos en inglés esta mañana, les dije, el Señor nos dio todo este terreno aquí atrás donde están los columpios y todo. Dios nos las entregó. Y yo le estoy creyendo a Dios por otro edificio ahí, para que los jóvenes tengan un lugar con clases, amén, mover el Kids para allá, para atrás, amén. Dios no nos dio un vaso tan grande para dejarlo vacío. Me dijo, yo lo voy a llenar. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, amén. Y tal vez la gente diga, bueno, este loco no sabe. Amén. Tienen más poder, más fe en lo que ven en este cuarto ahorita que en lo que Dios puede hacer con su poder y su gloria. Amén. Pero estoy aquí para decirles que cuando sabemos quién es el que lo habló, amén, no tenemos tiempo ni energía para poder dudarlo o cuestionarlo. Simple decir, Señor, ¿para dónde tú quieres que yo vaya? Ahora, si Él dice que yo te lo voy a dar, estamos de un solo mismo pensar. Él va a proveer todo lo que yo necesito para que se edifique ese edificio. Aleluya. Y voy a ser muy honesto con ustedes. De esta manera es como funciona el enemigo. El pastor nos va a pedir por dinero. ¿Cómo lo podrá hacer con nada más estas personas? ¿Verdad? Las palabras del enemigo empiezan a fluir, empiezan a hablar cosas que en nuestra lógica tal vez tengan sentido. Amén. Pero estoy aquí para decirles, no es mi problema cómo lo vamos a hacer. Simplemente yo ir, caminar en fe, creerle a Dios por todo lo que Él quiere darnos, amén. Y decir, Señor, sea tu voluntad, no la mía. Sea tu voluntad aquí en esta casa como se hace en el cielo, amén. Yo no tengo más fe, amén. Mi fe me dice que yo no tengo lugar para dudar lo que tú quieres hacer. Si alguien iba a decir que allí en la esquina, ahí en el lado oeste de Andrews va a haber una iglesia, amén, con luces y con tantas sillas, amén, con un parking así bien recién pintado y con playground atrás, amén. Algunos hubieran dicho, ¿quién lo va a poner? ¿Y por qué? ¿Y con qué dinero? ¿Y a qué fin? Amén. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Aleluya. Un edificio que se abre al público. Amén. Y tal vez por entrar a un edificio entran también a la presencia de Dios. Y hágase su voluntad, no la mía. No lo hacemos para presumir. Lo hacemos para que Dios sea engrandecido, para hacer un ambiente donde Dios puede ser exaltado, para hacer un ambiente donde podemos magnificar el santo nombre de Dios. Y yo no me paro y yo no dudo y yo no pongo los frenos a la voluntad y la presencia de Dios. Simplemente digo, Señor, lo que tú quieras. Yo estoy aquí porque tú me enviaste. No porque tuvo sentido en mi mente, no porque era la opción lógica, porque simplemente en obediencia yo hago lo que Él me manda a hacer. So vamos a creer que Él es nuestro sostén. Aleluya. Miren, todos los días se nos olvidan cosas, amén. Pregúnteme lo que comí el lunes pasado de lonche. No me acuerdo. A veces se nos pasa, y entre más viejito es más, ¿verdad? Las cosas, las memorias. Y cuando Dios me está revelando esto, me pongo a pensar todos los años con mis hijas. Es nada más como borrado así. Veo momentos, espacios, pero no sé qué estaban haciendo cuando tenían 12 años. Tal vez mi esposa se acuerda, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudiaron? ¿En qué deporte estaban? ¿Verdad? ¿Dónde fuimos de vacaciones? A veces las cosas se nos olviden. Pero cuando creemos que Dios es nuestro sostén, llega momentos donde su palabra llega al momento perfecto. Y una escritura que leímos hace 10 años viene directamente a nuestro cerebro en el momento donde más necesitamos esa palabra de aliento. Yo no te dejé para abandonarte en este momento, sino que Él dice, ¿te acuerdas? Es lo que dije yo en mi palabra.
Ajá. Aleluya. Dios nos da la fuerza, el poder para poder acordarnos de lo necesario en el momento. Él tiene más sabiduría del cerebro que tenemos en nuestra cabeza, que a veces dicen que nosotros ni usamos 5% de nuestro cerebro. Pero Él sabe cómo todo funciona y Él es nuestro sostén que nos permite usar todo lo que necesitamos en el momento que se necesita usar. Punto número 6. La palabra de Dios es intencional. Miren, Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual la envié. Qué poderosa palabra, amén. Sale de mi boca y no volverá a mí vacía. Yo creo que les dije la semana pasada que mi mamá decía que cuando Dios manda la palabra, regresa con peanut butter y jelly. Amén. No regresa vacía, llega al propósito por el cual fue enviada. La palabra de Dios es intencional, que Él sabe exactamente a quién está hablando. La palabra de Dios, a veces nosotros pensamos que la estamos leyendo, pero actualmente nos está leyendo a nosotros. La palabra está mirando a nuestra vida y nos da lo que necesitamos en el momento. Porque la verdad es que a veces, aunque tenemos la palabra de Dios, no lo miramos como la presencia de Dios. No lo miramos como que lo que está en ese libro es Dios actualmente, esperando a hablarnos. Y cuando Dios nos da convicción, amén, por medio de su palabra, tal vez no le damos crédito a Dios. Decimos: oh, qué interesante para ellos. Amén. Pero Él está diciendo: tú y yo podemos tener un encuentro. Tú te puedes acercarte a mí a cualquier momento. Simplemente abre la carta que yo te escribí en amor y ponte a leer. Y cuando lo lees, ponte a meditar. No solamente entras al elevador para salírtelo luego. Dame un tiempo, unos momentos de tu día para masticar esta maná del cielo, y vas a probar que es delicioso. Amén. Que es nutrición para los huesos, que es algo que tanto necesitamos. No podemos decir que busqué la presencia de Dios, pero no usé la avenida de su palabra. Ese es el que uso, el que leo en mi escritorio. Esto no me lo llevo para ningún lado. Este lo quiero mantener organizado, limpio, ¿verdad? En mi aplicación, en mi iPad, está todo subrayado, está marcado, tengo notas, tengo apuntes, puedo escribir, en párrafos puedo hacer yo apuntes, puedo hacer todo eso. Amén. Pero lo tengo físico y lo tengo digital. Lo tengo en mi mente físico y lo tengo en mi espíritu. Porque no hay suficientes avenidas de yo poder recibir palabra de Dios. Es mi sostén, es mi esperanza, es mi vida. Amén. Y es Dios, y yo sé sin duda que es intencional, que cuando Dios empezó a decir: la iglesia tenemos que acercarnos, amén, tenemos que juntarnos, que yo quiero arrimármelos a mí para que puedan sentir, ver el plan, el deseo, que puedan entender que ahí viene un ataque del enemigo, para que puedan ver que yo soy su protección, que cuando ponen la armadura, amén, pueden pelear, pueden guerrar, es su defensa, es su todo en todo, amén. Cuando él empezó a decirme que necesitamos acercarnos más a Él dijo: esta es una avenida que no es usada suficientemente. Hay muchas personas que dicen que saben, pero no lo han escudriñado lo tanto que puedan, incluyendo su servidor. Yo puedo saber mucho más, yo puedo dedicarme más a este libro. Podemos dedicarnos más a este libro. Pero como estábamos hablando entre semana, a veces los deseos de la carne satisfacen más enteramente que la sabiduría de Dios. Aleluya. Si lo leímos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es para todos nosotros, es inspirada por Dios para también corregir y reprender. Si lo leímos, ok. Amén. Nomás que estar seguro, porque Dios nos está dando convicción en esto. Hay más que Él quiere darnos,
pero tenemos que empezar a leer, escudriñar, amén, meditar, procesar. Y ya para terminar, el punto número 7, al acercarte a la palabra de Dios te salvará. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra es plantada, que significa que dará fruto. No se entierra para morir, sino que se planta para vivir. Va a dar fruto, va a reproducir. Amén. Va a haber fruto en leer la palabra plantada en nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestra vida, es la verdad que ve lo que estamos haciendo y derrama convicción. Nos lee, como mencioné antes. Lo que tú necesitas para salvarte de la situación en la cual estás está encontrada en la presencia de Dios. Y si Dios es la palabra, tu respuesta se encontrará en las páginas de su santa palabra, en la predicación que pones por la radio, amén, en la oración donde tú le das espacio que Dios hable. La palabra de Dios te va a salvar. Y por fin Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que dejar toda inmundicia, dice la palabra de Dios. No podemos vivir dos vidas. O vivimos en santidad o vivimos en maldad. Rechazamos toda maldición, rechazamos toda maldad, todo pecado. Amén. Para poder abrazar con los dos brazos la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el camino de Dios, la dirección de Dios. Pero no podemos hacer los dos. Aleluya. Déjame repetirlo, no podemos hacer los dos. Y luego David ahí en Salmo 119 dice: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. El pecado es muerte, el pecado es separación de Dios. ¿Cómo voy a mantenerme alineado, abrazado, agarrado de Dios cuando hay pecado en mi vida? Aleluya. Podemos confesar, podemos pedirle perdón, y la palabra dice que Él es fiel a perdonarnos. Así de grande es el amor de Dios para nosotros. Así de grande es el amor de Dios para nosotros. Pero si quieres ser sabio, si quieres vivir una vida prosperada, una vida victoriosa, amén, súbete al elevador y no te bajes hasta que Dios diga. Ponte a meditar, ponte a procesar, ponte a escudriñar. Y no tiene que ser un libro por día, un capítulo por día. Si un versículo te impacta de tal manera, es todo lo que necesitas. Si tienes que leer toda la historia, léalo todo. Pero lo importante es de que nos acerquemos a Dios y que entiendamos que lo podemos hacer en cualquier momento que estamos dispuestos de abrir este libro. Aleluya. Y cuando Dios empieza a hablar, amén, cuando Dios empieza a enseñar, cuando Dios empieza a mostrarnos que lo que se escribió hace años, desde antes, lo hizo para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, amén. Todo lo que Él hizo era para que nosotros pudiéramos tener en paciencia de la escudriñar las escrituras una esperanza, una salvación, una alimento, amén, una nutrición. Nuestro sostén es Dios. No tienes que esperar hasta el domingo para buscar la presencia o palabra de Dios. Él es por ti. Y si son tan amables de ponerse de pie. Aleluya. Quiero decirles en esta mañana que les he dado muchas escrituras en este día. Y todos los días algo nuevo se nos olvida. Todos los días perdemos un parte de nuestro pasado. Sabiendo esto,
Y la muestra está muy clara. Amén. De que tenemos que ser intencionales con no solamente leer, pero meditar para poder hacer, para ser preparados para toda buena obra. Aleluya, se oye familiar, ¿verdad? Quiere decir que Dios quiere hacer algo con tu vida. No solamente quitarte tus problemas, no solamente llenar tus bolsas de dinero, no solamente sacarte de el problema con la ley, no solamente sanar tu cuerpo, pero Él quiere una relación eterna contigo. Lo dice muy claro en cada hoja de ese libro. Él hace, Él mueve, Él declara, Él quita, Él reprende, Él mata. Amén. Todas las cosas que impiden una relación con Él. Y Él anima, Él invita. Aleluya. Y dice, aquí es donde debes de estar, aquí en mi presencia. En este día vamos a adorar a Dios, vamos a cantar unas alabanzas, amén, y vamos a exaltar el nombre de Dios. Y les dije que esto va a ser más como enseñanza, porque me importa más no emocionarlos, sino informarlos. Porque la información bien recibida cambia tus acciones. Ahora te hemos declarado que si tú buscas a Dios por medio de su palabra, lo vas a encontrar y vas a recibir dirección, vas a recibir propósito para tu vida. Ayer en mi Facebook puse un post, puse que una vida sin razón, sin propósito, es una vida en la oscuridad, pero Jesús es la luz. Amén. Aquí está la luz. ¿Estás dispuesto de ser un oidor y hacedor de la palabra? ¿Estás dispuesto de que Dios use tu vida para engrandecer el reino? ¿Estás dispuesto de dejar que Dios te ame por medio de la sabiduría que viene en estas páginas? ¿Estás dispuesto de perseguirlo con todo tu corazón para que Dios no solamente bendiga tu aquí, pero tu allá también, tu presente y tu futuro? Porque tu pasado ya no puedes hacer nada. Este altar está abierto. Si tú quieres venir y buscar la presencia de Dios aquí en este altar, estás más que invitado. Si tú necesitas que alguien ore contigo, pase a este altar. Amén. Tenemos guerreros de oración que quieren orar contigo, declarar las verdades de la palabra de Dios contigo, pararnos sobre la roca que es su palabra, ser hombres y mujeres prudentes que edifican